Buenas tardes a todos, bienvenidos al octavo coloquio de investigación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, por parte de la Dirección de Investigación y Posgrado, en esta semana del 30 de junio al 4 de julio del 2025. Dice ahí 2024, pero bueno, fue un error, ¿no? Que tiene ahí. Tenemos un programa de la Maestría en Cambio Climático y Biodiversidad, y me presento, soy el profesor Raúl Armando Aldana Razo, soy quien va a moderar esta mesa. También estudié la maestría de Cambio Climático y Biodiversidad. Y en esta mesa de agua, tratamiento, servicios ecosistémicos y acción climática comunitaria, perteneciente a la maestría de Cambio Climático y Biodiversidad, tendremos como comentaristas a dos personas que ya tuvimos el honor de conocer, la doctora Carla Mariam Rodríguez Hernández. Se especializa en ecología de comunidades, tiene sus líneas de investigación enfocada a diversas áreas en el aspecto de aves en ecosistemas nativos y urbanos, tasas de sobrevivencia de nidos, interacciones bióticas y parámetros epidemiológicos, aves parásitos sanguíneos, orden Hemosporidae, análisis de las redes de interacción y estudios de ingenieros ecosistémicos, me imagino que es de ingeniería ecosistémica. Sí, Y con agrado básicamente. presento a un gran compañero, el doctor Miguel Cerón Villegas, un amigo personal que tiene la especialidad en matemática educativa, es coautor de diversos libros de matemáticas y en temas relacionados también con física. Además de estos comentaristas, dentro de esta mesa se van a encontrar los estudiantes que presentarán sus avances de este trabajo terminal. En un momento los iré presentando en orden y la dinámica es la que les había comentado. Tienen un máximo de 10 minutos para realizar su presentación, de acuerdo a los avances de su investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán también un máximo de 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que ellos consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y obvias razones, si hacen preguntas a los comentaristas, tampoco podrían contestar. Esto tendrían que anotarlo ustedes para poder mejorar su trabajo. La retroalimentación la deben revisar ustedes poco a poco, analizarla y considerar con sus respectivos docentes o directores de trabajo terminal para que puedan incluir esos comentarios. Vamos a iniciar la mesa de trabajo con la presentación de Iván Jaciel González Guillén, que presentará el trabajo titulado Estudio Reológico de floculantes viscoelásticos en el tratamiento de aguas. Adelante, por favor. ¿Puedes Ok, iniciar? ok, yo voy a empezar. ¿Pueden escucharme bien? Te escuchamos y Ok. vamos a empezar. Mm, ¿Se me puede ver bien? Sí, sí se ve. Sí, adelante. Ok, ok. Entonces voy a empezar. Hola, muy buenas tardes, me presento. Yo soy Iván José González Guillén y voy a presentarle. Se perdió el audio, Iván. Bueno, Iván. Iván, tenemos un problema con tu audio. Yo no escucho, Raúl, tampoco. Bueno, No, tampoco se escucha. Iván, ¿nos escuchas? Mándanos un mensaje por chat. Iván, ¿no se escucha? Iván, no se escucha. No te escuchamos, Iván. No se escucha. dice que va a reiniciar su audio, Raúl. Ok, ok. Si quieres, para no perder tiempo, pasamos Disculpe, con otro. disculpe, ¿ya se me escucha? Ok, Ya te escuchamos. Ok, entonces voy a. Iván, ten cuidado con esta presentación. Por eso estábamos haciendo la prueba de audio. Lo siento. Yo voy a entonces a Adelante. compartir. Sí, ok. ¿Se puede ver bien? Adelante, por favor. Ok, voy a empezar comentando que es el estudio hidrológico. Un estudio hidrológico es una evaluación de propiedades de un material ante deformación y flujo.
principalmente se especializa en agua, lodos y materiales plásticos. Se refiere a cómo se cambian sus propiedades con respecto a distintas condiciones, ya sea temperatura, pH o el propio tiempo de proceso. Se usa este estudio para floculación para ver cómo es que los productos cambian con respecto al tiempo de proceso a distintas velocidades y condiciones. Ok, voy a continuar con la situación hídrica de Ciudad de México. La mayoría de la ciudad de aguas de México proviene del sistema de Cuatzamala o de acuíferos no renovables. Es importante remarcar que la mayoría de muchos de estos acuíferos no son renovables y esta condición solamente se espera que empeore a futuro. También que va a haber un aumento drástico en las temperaturas que pueden dificultar el tratamiento de aguas. Prácticamente toda el agua que viene de la ciudad se envía a distintas zonas de Toluca o principalmente a la zona del Valle a algunas zonas de Hidalgo, en el que se ha vuelto un peligro biológico constante, ya que no se da ningún tratamiento previo. Esto hace que los habitantes de estas zonas desarrollen distintos tipos de enfermedades como infecciones o cáncer. Aún así es importante, por eso es tan importante tratar estas aguas. Etapa de tratamiento de agua. Existen 4 etapas de tratamiento de agua. El tratamiento en el que se elimina la mayoría de los materiales más grandes. El tratamiento primario, que es en el que me enfoco yo, porque sí que incluye la floculación, en el que se regrada la materia orgánica y aproximadamente se elimina de 80 y 90% de los contaminantes. El tratamiento secundario, en el que se hace una remoción de materia orgánica, y el tratamiento terciario, en el que se eliminan los nutrientes. Más que nada enfoco en el segundo, aunque tengo un poco aunque mi trabajo está un poco relacionado con el tercero también. Efectos de cambio climático en el agua. Iván, no están pasando las diapositivas, no han cambiado. No me diga eso. Te pido también que enciendas tu cámara, por favor. Es que sí tengo mi cámara Ya prendida. están pasando, ya cambiaron. ¿Ya ha cambiado? Ok, voy a hacerlo desde esta zona. Ok. Efectos de cambio climático en el tratamiento de agua. Aquí se puede ver que va a haber un cambio en la cantidad de oxígeno que puede retener el agua. Esto debido a un aumento en la temperatura que se espera. Se espera que haya una caída de oxígeno de agua de 15-20%. Esto es particularmente grave porque permitirá un mayor desarrollo de bacterias anaeróbicas metalogénicas que producen una gran cantidad de gases contaminantes y materia orgánica que va a ser aún más difícil el tratamiento de agua. Aquí por ver los distintos costos del tratamiento de agua. El tratamiento primario es la mayor parte, que es la parte roja, y el tratamiento secundario, que sí que me enfoco, es eso. Por lo tanto, vale tanto la pena aumentar la inversión en esta parte del tratamiento, ya que se espera reduzca el costo que se tiene en la segunda etapa. Ok, voy a explicar qué es la floculación. La floculación es la parte del tratamiento primario que se da a las aguas residuales. Esta consiste principalmente en agregar uh, distintos tipos de sales o polímeros. Estos polímeros son generalmente sustancias iónicas que se agregan y permiten que los coloidales, que generalmente de cargas neutras que no se atraerían, puedan unirse. Estos flóculos formados son más pesados y se pueden separar de agua al ser más grandes. Los flóculos que se forman no son como tal una partícula perfecta, por lo cual son particularmente frágiles y de aquí que sean una estructura tan compleja. Modelación de floculación. La floculación se describe principalmente con el modelo de Argman y Kaufman. Este incluye 2 modelos, uno de un factor de aglomeración, Ka, y un factor de ruptura, Kb. Ambos son importantes y me enfoco más que nada en poder hacer una corrección a esta fórmula que incluya una mejor descripción de procesos con alta contaminación. Ok, estructura fractal de flóculos. Los flóculos como tal no son partículas esféricas, sino que se forman estructuras ramificadas llamadas fractales. Estos fractales son, como podemos ver aquí, una estructura con ciertos puntos de unión. No se forma como tal una esfera grande.
Y mientras mayor sea el tamaño de fractal, más complicado es y a la vez mucho menor denso, por lo cual los fractales demasiado grandes son prácticamente iguales a agua en cuanto a densidad y no se pueden separar, por lo cual es bueno que el proceso tenga cierta velocidad para romper los flujos más grandes, pero este tipo de estructura única hace que sean tan difíciles de poder identificar. Ok, estudios actuales. Este es el tipo de una revisión a cómo es el proceso de floculación para el tratamiento de Abactai, por ver que las líneas son el modelo de Argand y Kaufman y los puntos los datos reales. Se puede ver que las líneas y los datos reales tienen una gran dispersión. Esto se debe a que cuando hay aguas con mucha turbidez, el proceso actual no lo describe y se tiene una eficiencia mucho real a la que se espera. Todavía no se conoce bien la causa, pero se considera que puede ser principalmente debido a que los productos iónicos, cuando se tienen una gran cantidad de ellos en el agua, empiezan a cambiar su estado sólido a uno líquido, porque como tal son productos iónicos, acidifican el agua y por lo tanto es importante poder hacer esta corrección para poder identificar mejor y tener procesos más eficientes. ¿Cómo se va a lograr esta corrección? Esto mediante la aplicación del modelo de Fantin-Tanner como una corrección al modelo de Arun y Kaufman. Este es un modelo que puede escribir distintos tipos de flujos y características de un material. Adelgazamiento por corte, engrosamiento, esfuerzo de density, exotropía. Este tipo de cosas se refiere a que pueden describir mejor el comportamiento único de fractal y cómo es que este cambia con el tiempo en las condiciones. Se espera poder hacer una corrección incluyendo este modelo. Hay modelo de Argand y Kaufman y este es el principal objetivo de este trabajo. Ok, esto es para nada una resumen rápido que estoy haciendo. El objetivo general es identificar los contaminantes presentes en el agua de la Ciudad de México para posteriormente evaluar, modelar y caracterizar la radiología de distintos floculantes viscoelásticos que son el tratamiento de agua. Esto con el fin de escoger cuál floculante es mejor y que pueda poder reemplazar tal cual los floculantes iónicos en la actualidad. Se espera poder usar floculantes polimédicos, aunque la principal meta es como tal la corrección. Aquí pueden ver distintos objetivos particulares, como modelar y hacer una corrección a los modelos. Se espera poder como tal poder recoger datos, caracterizarlos usando la corrección que se está desarrollando y luego como tal simularlos matemáticamente en una computadora para ver cuál de los distintos floculantes funciona mejor para este proceso. La metodología de este trabajo, que se divide en 4 etapas: recopilación de información y análisis de contaminantes según la norma oficial mexicana, el modelado y simulación, la caracterización radiológica y 5, la evaluación de eficiencia y optimización. ¿Qué resultados se ha obtenido de este trabajo? Principalmente se ha logrado hacer una revisión bibliográfica de los distintos floculantes y cómo es que funciona el proceso. Se está en el proceso de desarrollo de una corrección, pero como tal todavía no está completa y se espera Un poder acabar minuto. antes. No se han empezado las pruebas de agua, entonces se espera poder hacerlo a determinar este modelo para poder evaluar la eficacia del proceso en su floculación. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, damos paso a los comentarios. Maestra, doctora, ¿quiere empezar, por favor? Claro. Iván, gracias por tu presentación. Es un tema muy pertinente, dado los problemas que hay con los tratamientos de agua en la Ciudad de México y esas aguas residuales. En mis recomendaciones encontraría que tú nos mencionas que hay una clasificación de los floculantes. Sería interesante que tú hagas explícita en la presentación si estos son afines a determinados contaminantes y que nos expongas pues cuál es esta clasificación para que haya un criterio de selección por afinidad del floculante a un determinado contaminante. Eh, También aquí mencionaste ya en general a la Ciudad de México como tu sitio de estudio, pero en el resumen nos mencionaste específicamente a Tláhuac. Si es así, pues sería interesante también que justificaras por qué lo harías en un lugar en específico o en esa delegación. Ujú. Tal vez ahí también
variarían los datos que tú obtengas de una delegación a otra. Entonces también es importante que menciones los problemas específicos de contaminación o contaminantes que puedas encontrar por alcaldía. También sería interesante que mencionaras si este modelo puede ser escalable a utilizarse en el sistema de aguas de la Ciudad de México, porque entiendo que tú estás validando este modelo, pero también es importante que hagas explícito cómo lo vas a validar, ¿verdad? ¿Cuál es el porcentaje mínimo de remoción? Si lo estás comparando con estándares oficiales, o cuál va a ser el criterio para que tú puedas validar este modelo. Bueno, también en el resumen comentaste que vas a tomar réplicas de las condiciones reales de plantas de tratamiento. Ahí me resultaría interesante que mencionaras detalles como la concentración de los contaminantes que se presentan entre las plantas de tratamiento, ¿verdad? También podrías mencionar si existe algún riesgo de toxicidad por la generación de subproductos nocivos de los floculantes viscoelásticos que mencionas, ¿verdad? Y si vas a evaluar algún parámetro toxicológico derivado de esto. Y bueno, también para profundizar en esto, ver si vas a incorporar alguna prueba que evalúe la sustentabilidad de este modelo que tú estás proponiendo, ¿verdad? Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias por los comentarios. Le agradecemos los comentarios de la doctora Carla María Rodríguez Hernández y continuamos con la ronda de retroalimentación con el doctor Miguel Cerón Villegas. Adelante, por favor, doctor. Yo también anoté algunas cosas, como hace ratito te acaba de mencionar la doctora. Bueno, para empezar, en el resumen que tú mandaste, tienes unas cuantas citas y referencias, pero no se encuentran en formato APA. Debes de eso. Me parece ya la presentación, las alcancé a ver así muy, muy rápido. Me parece que ya las tienes corregidas ahí. Debes de tener en cuenta que prácticamente en todos los programas la universidad siempre nos pide eso, ¿no? El formato APA, tanto en citas como referencias, ¿no? Y tu trabajo es muy, muy específico. Entonces, yo te recomendaría, Iván, que hicieras también una breve reseña de entrada desde lo que es la reología, ¿no? O sea, yo entiendo que es un trabajo general, que de alguna manera muchas personas van a tener acceso a él y seguramente algunos sí saben, otros no. Y tú ahorita lo mencionas, ¿no? Que es el estudio del flujo y la deformación de la materia específicamente en fluidos, ¿no? Pero bueno, obviamente hay algunos conceptos que van relacionados ahí también con la reología, ¿no? Lo que es la viscosidad, la elasticidad, el comportamiento del flujo, ¿no? Y en cuanto a los floculantes, específicamente, pues yo sé que existen tanto inorgánicos como orgánicos, lo que hace ratito también la doctora te mencionaba, qué tipo de floculantes vas a ocupar. Y también yo noté que, por ejemplo, en el título de tu trabajo dice estudio reológico de floculantes viscoelásticos en el tratamiento de aguas. Después nos hablas, bueno, acerca de la Ciudad de México, y en otro momento nos hablas específicamente en Tláhuac. Yo lo que te puedo sugerir, Iván, es que lo acotes. O sea, es muy ambicioso si lo haces en toda la ciudad, porque si vas a tomar muestras, como también te comentaba la doctora Carla, tendrían que ser prácticamente en todas las alcaldías, y es bastante ambicioso. Entonces, no veo mal que lo acotes a una alcaldía, nada más debes de decir el por qué, y obviamente mencionar algunas características específicas de los pozos de esa alcaldía. Y por último, tú dices que este nuevo modelo y lo que tú estás haciendo, de alguna manera ya se hace, pero tú lo quieres hacer con nuevos modelos para que sea más eficiente estos estudios. Yo creo que valdría la pena también hacer esa comparativa, ¿no? Vaya, porque está muy bien. Ahorita tenemos problemas serios en la Ciudad de México y uno de ellos es precisamente el tratamiento de aguas. Entonces,
pues muchas veces esto pasa también por la parte económica. O sea, ¿por qué invertir en nuevos tratamientos? En términos de eficiencia, en términos de mejora, pues valdría la pena, no valdría la pena también en términos económicos, ¿no? Sería muy buena idea si tuvieses ese dato que lo incluyeras ahí, ¿no? Para que nos des un costo-beneficio del por qué hacer ese cambio, ¿sí? Y en un momento dado, el impacto que pueda tener no nada más en la parte teórica, sino también en la parte práctica, en la parte económica. ¿No, Iván? Okay. Es muy interesante tu trabajo, me parece muy, muy interesante tu trabajo. Por mi parte es todo. A continuación, presentará su trabajo María Eugenia Pineda Escobar, trabajo titulado Análisis de la percepción social de los cambios en los servicios ecosistémicos hidrológicos del río Mixcoac, 1950-2024. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Eugenia Pineda Escobar. Soy estudiante de la maestría en Cambio Climático y Biodiversidad. El título de mi tesis es Análisis de la percepción social de los cambios en los servicios ecosistémicos hidrológicos de río Mixcoac en el periodo de 1950 a 2024. Bien, como todo río urbano, estos se han ido deteriorando a través de los índices de contaminación que presentan, como la descarga de aguas residuales y basura sólida, a través del incremento de la población humana. Entonces, los servicios ecosistémicos hidrológicos que presentaban como río natural han ido disminuyendo y esto ha provocado la pérdida de biodiversidad y por ende el bienestar humano. La percepción social, en este sentido, ha desvalorizado a estos servicios ecosistémicos y lo cual se asocia esta percepción con el desconocimiento de la historia ambiental de los ríos. Entonces, como objetivos, es analizar la percepción social de los cambios en los servicios ecosistémicos hidrológicos de río Mixcoac en el periodo de 1950 a 2024, desarrollar la perspectiva analítica desde la historia ambiental para analizar la percepción social de los cambios en los servicios ecosistémicos hidrológicos de los ríos urbanos, describir las características socioecológicas de río Mixcoac a través de este periodo de tiempo, analizar la percepción social de los cambios en los servicios ecosistémicos hidrológicos de río Mixcoac entre 1950 y 2024. Finalmente, es un objetivo que se está desarrollando, es proponer estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático con esta información. Entonces, en el marco analítico de los ríos urbanos, autores como Holguín y Pellecer han evaluado a los ríos urbanos a nivel local, nacional y global, con tendencia a la planificación y restauración. La historia ambiental se ha estudiado, pero para la toma de decisiones principalmente políticas, donde en las investigaciones que hay, como a Diego y López Amares, han priorizado a la urbanización. Han hecho estudios, por ejemplo, la doctora María Pérez-Cocova, que es mi directora, Cano y Heyer, y varios autores también a nivel global, donde resaltan la importancia de los servicios ecosistémicos, porque actualmente pues la principal amenaza de que se están perdiendo es el calentamiento global y la contaminación. Entonces, estos análisis los hacen con énfasis a la recuperación y conservación de estos servicios, a que se conozcan, vaya. Entonces, en el estudio de caso que Río Mixcoac, pues se habían cosechado, era en la época de la conquista, se daba la sal, sembraban flores de temporada, árboles frutales y hortalizas. La tendencia en este río es que en el siglo XX empezaron a colonizarse a través de haciendas por los beneficios que daba el río. Después la presa se creó entre 1937 y 1941, se llama la presa de Canutillo, y el entubamiento se realizó en el eje 5 poniente en 1960. En esta década fue cuando se empezó a colonizar, primero de la zona baja, luego a la zona alta. Entonces, solamente hay un estudio como de restauración, como estrategia de manejo que creó la PAUT en 2010.
La metodología es mixta, tanto cualitativa como cuantitativa. Primero se hizo el reconocimiento por zona alta, zona media y zona baja, como se observa en estas imágenes. Posteriormente se hizo el estado del arte para crear el marco analítico de la percepción de los ríos urbanos, y se hizo la caracterización socioecológica del río Mixcoac en este periodo. Posteriormente se seleccionaron a 5 personas por cada zona, donde las edades oscilaban entre los 40 y 90 años, precisamente para recabar la información de esta perspectiva de los servicios. Para esta parte se desarrolló esta tarjeta, donde vienen los iconos que fácilmente los pobladores pueden pues identificar, para que sepan ellos qué son los servicios, cuáles son los 4 tipos de servicios ecosistémicos. Esta tarjeta se llenó conforme las personas iban contando su historia de vida por cada década. Entonces, en ocasiones, pues yo las fui marcando, por ejemplo, esta señora que tenía 90 años, y pues los más jóvenes sí podían saber identificar conforme iban platicando. Esta identificación se identificaron los servicios a través del programa de Atlas T.25 para poder categorizarlos y crear como las líneas del tiempo. Posteriormente se están proponiendo estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático con base a esta información. Como resultados, bueno, Río Mixcoac tiene una longitud de 7 kilómetros, está presente en la cuenca, en la microcuenca Mixcoac del Valle de México, entre las alcaldías Coajimalpa y Álvaro Obregón. Presenta tierras ejidales en común, Barranca Mixcoac y la presa de Canutillo. También es importante el ANP del Desierto de los Leones, que fue la primera de México, el primer área natural protegida del país. Y pues esto gris refleja la población. Entonces, en la percepción depende mucho de los hitos que pues se destacaron por zona. Por ejemplo, en la zona alta se estaban mayormente los servicios ecosistémicos hasta que la población subió en 1985. Esto fue porque por el temblor dejaban de querer vivir como en el centro y buscaban la zona alta, ¿no? Las zonas boscosas y así. Entonces, aún así, con esas construcciones todavía permanecían bastantes servicios ecosistémicos. Sin embargo, en 1998 hubo un incendio forestal donde los colonos o los pobladores no sabían cómo atenderlo por falta de información. Entonces hubo un recambio de especies de los árboles nativos a otras, obviamente no les dieron frutos, pero pues alteró mucho el hábitat de las especies, entonces hubo modificaciones. Sin embargo, en el 2013, ya con mayor información, los pobladores empezaron a reforestar los encinos y los oyameles principalmente para poder recuperar, ¿no?, otra vez los servicios ecosistémicos, y actualmente pues se observa la tendencia que prevalecen y ahorita fomentan la educación ambiental para que pues en esa zona alta se conserven también las tradiciones. En el 2023 hubo una seca donde pues igual implementó mucho en la infiltración del agua. Posteriormente en la zona media, igual más o menos en 1960, los servicios ecosistémicos permanecían. Sí había colonización, pero muy poca. Entonces, pues la mayoría de los servicios prevalecía. También en el 85, el fenómeno de invasión en esta zona, pues fue súper exagerada porque ya no dejaron como espacios huecos, ¿no? A través de 1990 hasta la actualidad, pues implementaron incluso temas de inseguridad. Se considera que todavía permanecen algunos servicios ecosistémicos por la flora que existe en la zona, incluso pues hay recambio de especie, por ejemplo como ratas, pero pues ya no es la endémica, ¿no? Ya no es la normal, por eso estos servicios prevalecieron. Y en la zona baja, en 1950 pues estaban todos los servicios ecosistémicos, sin embargo por la tendencia igual a la urbanización y que el río se entubó, pues estos servicios ecosistémicos se fueron perdiendo.
Incluso en el 90, en el 70 y en el 80 todavía había pues estético de recreación, donde pues los colonos bajaban a jugar. Sin embargo, en 1990 fue la creación del puente peatonal del eje 5 poniente, donde cierra el río, y pues ya a los que viven cerca ya hubo pues desvalorización o inexistencia incluso del río, donde por ende ya hubo mucha pérdida de los servicios ecosistémicos y también hay Un minuto. Ok, como estrategias, pues es primordial restaurar y conservar el ANP y las barrancas, implementar la infraestructura verde y azul, fomentar la participación ciudadana y se hagan trabajos de faena en las 3 zonas y mejorar la educación ambiental. Como conclusión, el marco analítico identifica la innovación de la metodología, valorar los servicios ecosistémicos hidrológicos y permitirá la participación ciudadana. En la zona alta no hay cambios significativos, se provee a la conservación, y en la zona media y baja y desvalorización de estos servicios. Las estrategias de mitigación y adaptación son adecuadas para cada zona y se espera que trascienda esta metodología a los ríos urbanos. Eso es todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. A continuación, daremos paso a los comentarios. Doctora, por favor, adelante. Sí, muchas gracias por tu presentación, María Eugenia. Entiendo que tu trabajo aborda la relación de sociedad-naturaleza con los ríos urbanos y le da un enfoque desde la historia ambiental, la percepción social y los servicios ecosistémicos hidrológicos. Entonces, a pesar de que el enfoque es cualitativo mayoritariamente, sería importante que lo vincularas con algunos atributos cuantitativos para que queden más explícitos estos valores. Por ejemplo, tú mencionas que realizas unas entrevistas en un rango de edad de 40 a 90 años, pero también sería importante que mencionaras si ocupaste otro criterio de inclusión de los entrevistados, por ejemplo, el género, la ocupación, el tiempo de residencia, para que se pudiera pues hacer comparaciones entre las muestras, ¿verdad? También mencionar si estas personas son actores clave o, bueno, digamos, solo son residentes y pues ahora sí, cuáles son las relaciones de sus percepciones a la edad, ¿verdad? Porque a lo mejor también mencionaste que incluiste jóvenes y ahí sí mencionaste un poco cuál fue el criterio de selección, pero es importante que lo muestres claramente para nosotros que desconocemos un poco las metodologías, ¿verdad? Entonces también es importante que nos especifiques cómo se validaron a estos entrevistados y su visibilidad sociopolítica, ¿no? En el sistema. También en el resumen mencionas que hay varios diferentes variables asociadas al cambio climático que han modificado la dinámica del río, ¿verdad? Entonces ahí sería importante si solamente lo atribuyes a cuestiones de desarrollo urbano o tiene que ver también con variación en la temperatura, cambios en la precipitación, el uso que le daban las personas al río. Entonces también sería bueno que ahí lo hagas más explícito. También sería interesante si mencionaras si planeas hacer otra parte del estudio que incluyas la percepción de generaciones más jóvenes que seguramente tienen una visión muy diferente sobre los servicios ecosistémicos hidrológicos del río, ¿verdad? Y bueno, también me gustaría saber si luego, como lo mencionaste al final, planeas que tu método sea estandarizado para poder utilizarse como una herramienta para evaluar la percepción de otros ríos de México o de América Latina, ¿verdad? Bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación, el doctor Miguel empezará con su presentación, con participación. Adelante. Hola, María Eugenia. Fíjate que el resumen que nos compartieron, pues no tenía ningún tipo de cita ni ninguna referencia, ¿no? O sea, a mí me pareció todo anecdótico, ¿no? Entonces, yo te recomiendo que en todo tu documento pongas referencias, bueno, pongas citas y obviamente sus respectivas referencias, porque si no, pues entonces esto es un trabajo ni siquiera periodístico, ¿no? ¿Sí? En principio. Después, como hace ratito también decía la doctora Carla, pues entendemos o escuchamos el nombre de las avenidas Río Miscuac, Río Churubusco, el mismo viaducto, y lo relacionamos con avenidas o ejes viales, ¿no? Cuando en realidad abajo de esas avenidas
pues era el cauce precisamente de ríos, porque era, bueno, la Ciudad de México era una zona, o es una zona lacustre, ¿no? Entonces, el detalle está en que tú a algunas personas les puedes decir Río Miscuac y pues te dicen, no, pues está ahí por patriotismo, ¿no? Pues es una avenida y se acabó, ¿no? Pero en efecto, es definitivamente, hace ratito que hablabas del desierto de los leones, yo conozco por allá arriba y entonces enseguida cuando vi tu trabajo empecé a relacionarlo, ¿no? Empecé a entender. Y valdría la pena incluso, bueno, tú mencionabas que fueron entubados los ríos y eso fue una decisión totalmente política por un célebre político mexicano, por Ernesto Peruchurtu, que le gustaban mucho los jardincitos y le gustaban las glorietas, y dijo, los ríos se desbordan, vamos a entubarlos, ¿no? Y de hecho el único río, bueno, el único cuerpo de agua que tenemos a cielo abierto, pues es el Canal Nacional, y ahí en fuera, pues prácticamente todos fueron entubados, ¿no? Y ahora tenemos el desastre que tenemos, ¿no? Porque pues estas aguas de lluvia que en estos días ha llovido tremendamente, lo que es muy bueno, pues toda esa agua se va a la alcantarilla, no se aprovecha, ¿no? Entonces, ese es un problema que tenemos. Ahora, la parte alta que tú mencionas, pues esa por fortuna no está entubada, y definitivamente esta parte yo consideraría que sería a la que deberías ponerle un poco más de atención, ¿no? Digo, es que acá lo más pegado a la ciudad, pues ya estamos echados a perder, ¿no? Desgraciadamente. Yo incluso encontré una página donde hacen un inventario de la flora y de la fauna, precisamente, exclusivamente de Río Miscuac, ¿no? Entonces, me parece muy valiosa incluso para tu estudio, ¿no? Más allá de lo que tú puedas encontrar y de la percepción que tenga la gente, ¿no? Porque alcanzo a ver que la investigación es mixta. Ya ahorita que hiciste la presentación ya me quedó un poco más claro la parte metodológica, porque también en el documento no había metodología, no había ni objetivos, ni una pregunta de investigación, mucho menos la metodología, ¿no? Entonces, también me parece tu trabajo también bastante pertinente y oportuno, porque de alguna manera es visibilizar pues toda la problemática que existe, no solamente con el río Miscuac, como bien decía también la doctora Carla, valdría la pena, digo, si no es demasiado ambicioso, que tu trabajo pudiera servir como referente para hacer estudios en otros lugares dentro de la misma ciudad, ¿no? Yo creo que sería una muy buena idea, y eso tendría mucho valor para tu trabajo, ¿no? Hay detalles que corregir, pero obviamente también ya veo que ya tienes un gran avance. Yo cuando vi solamente lo que mandaron sí me preocupé, pero ya, ahorita ya quedó un poco más claro, ¿vale? Gracias. Gracias. Ok, a continuación, Luis Armando Reyes Debo presentará su trabajo titulado Caracterización de zonas geográficas de la Alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México para emplear el programa Cosecha de Lluvia. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Armando Reyes Debo. El tema de mi trabajo es la caracterización de colonias con estrés hídrico en la Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México, para ampliar el programa Cosecha de Lluvia. Como introducción diré que en la Ciudad de México hubo una precipitación de 761 milímetros, que son más de 1,000 millones de litros al año, y solo en la Alcaldía de Coyoacán de 908 milímetros durante el 2024. Esto con datos del Servicio Meteorológico Nacional. Esta agua de lluvia no pudo llegar a los mantos acuíferos, pues la mayoría de los ríos ya fueron entubados, como mencionaba la compañera en su trabajo anterior, por lo que gran parte de la precipitación pues, se evapora, un 30% se evapora, un 40% se va al acuífero y un 20% se va al drenaje. Y de esto solamente un 10% se capta en sistemas de ahorro como el que vamos a mencionar a continuación. Y bueno, siendo que la Ciudad de México sufre actualmente de un severo estrés hídrico, se propone captar esta agua para su aprovechamiento.
El contexto en la alcaldía de Coyoacán. Bueno, la alcaldía de Coyoacán cuenta con el mayor número de pozos de los que se extrae el agua para la población de la ciudad, que son 87 y corresponden al 19% de 458 que hay en funcionamiento según la Secretaría de la Gestión del Agua. El 71% del agua que consume la capital proviene de pozos de este tipo, de los que se extrae un promedio de 45 metros cúbicos por segundo a una profundidad de 50 a 500 metros, y se habla de que ya hay pozos ya de más de 1 kilómetro de profundidad, lo cual ocasiona hundimientos en gran parte de la ciudad, pues se habla de una sobreexplotación del 150% y tal vez más. La desigualdad en Coyoacán. En Coyoacán hay una gran desigualdad. Lo podemos ver desde que Coyoacán es la sexta alcaldía que más paga por el agua, y muy cerca del Pedregal, que es una colonia que está parte en la alcaldía de Tlalpan y parte en Álvaro Obregón. Es una de las colonias con mayor gasto de agua en la Ciudad de México. Existen zonas que se abastecen de agua por tandeo y pipas, que son la colonia Santo Domingo, Ajusco y Santa Úrsula en Coyoacán. Los habitantes de estas colonias continuamente realizan protestas por la escasez del agua. Bueno, siguiendo con el contexto, voy a hablar un poquito del índice de desarrollo social en Coyoacán. Hay un índice muy bajo en algunas partes. Las colonias Santo Domingo y los Colhuacanes son dos de las zonas con un muy bajo índice de desarrollo social y alta marginación. Y el índice medio y bajo lo podemos encontrar en las colonias Ajusco, Santa Úrsula y en algunas zonas de Coapa, a pesar de encontrarse estas colonias junto a otras zonas de alto desarrollo económico. Y en resumen, en Coyoacán conviven zonas con altos índices de desarrollo social y económico, con zonas de pobreza y grandes carencias. Y las desigualdades pueden notarse incluso físicamente. Por ejemplo, en la colonia Santo Domingo, al norte, hay una barda de más de 1 kilómetro de longitud y más de 2 metros de alto que separa Santo Domingo, la colonia Santo Domingo, de la colonia Cuadrante de San Francisco, que es una zona de alto desarrollo económico. No falta el agua, no faltan los servicios. Y por el poniente tenemos a la ciudad universitaria, que también tiene su propia planta potabilizadora, una planta de tratamiento de agua potable, de tratamiento de agua residual, perdón, y también está separada por una barrera física muy grande, una barda, ¿no? Las zonas con medio y bajo índice de desarrollo social concentran en conjunto más del 20% del territorio de Coyoacán. Aquí lo podemos ver en el mapa, son las zonas desde el rojo hasta el color amarillo. El acceso al agua en Coyoacán. En las colonias mencionadas anteriormente, el agua proviene por lo general de pozos, aunque paradójicamente son de los que menos agua reciben, pues el suministro generalmente es por tandeo o mediante pipas. Este problema es reconocido por el propio SACMEX o la Secretaría de la Gestión del Agua ahora, mediante la herramienta de Agua en tu Colonia, en la cual se puede consultar el origen del agua y su disponibilidad por colonia. Aquí en estas capturas de pantalla que tomé yo la semana pasada, podemos ver cómo en este cono y en esta cinta de precaución nos está anunciando ya lo que dice aquí, que hay un problema de desabasto en la colonia de Santo Domingo, en el Ajusco, en los Culhuacanes y en Santa Úrsula, Coapa. Y si consultamos ahora mismo la plataforma de Agua en tu Colonia, podemos encontrar prácticamente el mismo resultado. Bueno, ante este panorama, el gobierno de la Ciudad de México inició en 2019 el programa Cosecha de Lluvia, con la meta de llegar a los 100,000 sistemas de captación de agua de lluvia para 2024. Los sistemas de captación de agua de lluvia están formados por elementos que captan el agua de lluvia directamente o en escurrimientos de azoteas de las viviendas, para posteriormente ser filtradas y recibir un tratamiento primario para almacenarse en cisternas o tinacos y utilizarse cuando así lo requieran los habitantes de la vivienda. Además, en 2023, el jefe de gobierno expidió una iniciativa de ley para institucionar los SCAL, los sistemas de captación de agua de lluvia, y otras medidas de gestión del agua.
A pesar de todo esto, en Coyoacán solo se instalaron 451 sistemas de captación de agua de lluvia hasta el 2024, mientras que en Tláhuac se han instalado 2.372, siendo que Coyoacán casi dobla la población de Tláhuac y cuenta con mayor densidad de población. Bueno, los sistemas de captación de agua de lluvia en México se han utilizado desde tiempos prehispánicos y recientemente se están tomando en cuenta como elementos alternativos para la gestión del agua en la Ciudad de México. Hay sistemas instalados en varios estados de la República, en donde incluso el agua de lluvia se potabiliza y se vende dentro de las comunidades. Su uso puede sustituir, en un escenario muy optimista, hasta un 30% del agua entubada durante los meses de estiaje en la ciudad, y se puede utilizar para el lavado de ropa, sanitarios y riego de jardines, entre otros usos, y debidamente potabilizada, pues para consumo humano, por supuesto. Los objetivos para esta investigación son analizar los criterios técnicos, legales y sociales establecidos en la iniciativa con proyecto de decreto de 2023, tomando en cuenta que esta iniciativa es o parece ser la directiva que va a tomar el gobierno a partir de este momento del 2024 que se autorizó, y determinar su aplicabilidad de la iniciativa en viviendas de la alcaldía de Coyoacán. El segundo objetivo es identificar las reglas actuales y potenciales para la implementación del programa en la alcaldía de Coyoacán. El tercer objetivo es establecer un conjunto de indicadores de sustentabilidad para evaluar la factibilidad de ampliar el programa, integrando criterios ambientales, sociales y económicos. Y finalmente, proponer recomendaciones para la adecuación y fortalecimiento del programa. Aquí podemos ver un sistema de captación de agua de lluvia en Tláhuac, que es a nivel de tierra, es lo que se capta ahí de lluvia, y otro que es impulsado por el CONACYT y el Colegio de Posgraduados de Chapingo, que ya es del agua de escurrimiento de techos. Bueno, la metodología para llegar a los objetivos de esta investigación es la siguiente. Se llevó a cabo una revisión de la iniciativa con proyecto de decreto de 2023. Esto con la finalidad de contrastar las determinaciones contenidas en dicha iniciativa con las condiciones reales de las colonias con estrés hídrico en Coyoacán. Es decir, tomar lo que ya tenemos en la ley Un minuto. o en reglamentos y llevarlo a las condiciones reales de las colonias. También se revisaron las cifras de precipitación normal en la Ciudad de México y de algunas estaciones meteorológicas de Coyoacán. Se estableció un conjunto de indicadores de sustentabilidad, como el indicador de género, que nos dice cuánto ha beneficiado el programa de cosecha de lluvia a las mujeres, que son las que principalmente proveen de agua al hogar, la equivalencia en pipas del agua cosechada y el cálculo del área potencial de captación en la colonia Santo Domingo, mediante el software de QGIS, como una muestra de las colonias con escasez en Coyoacán. Y finalmente se revisaron los resultados obtenidos para estar en disposición de emitir recomendaciones. Bueno, eso es todo. Hasta aquí llega mi trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la ronda de retroalimentación. Adelante, por favor. Sí, gracias por tu presentación, Luis Armando. También tu tema es muy pertinente, dado que es uno de los temas más apremiantes ahorita para la ciudad, el estrés hídrico, el desaprovechamiento del agua pluvial, y pues nos das un panorama general, dado que este programa pues ya ha sido implementado también en otras alcaldías, ¿verdad? Nos comentaste algunos indicadores para definir las zonas de alto estrés hídrico. ¿Podrías incluir también otros que tengan que ver específicamente con la disponibilidad de agua per cápita, la frecuencia de cortes del suministro, la presión del sistema hidráulico, las quejas que registran los pobladores en la alcaldía o en las colonias, para que puedas hacer como tu mapeo de las colonias que requieren mucho el servicio, ¿verdad? Entonces, es importante que puedas como caracterizar en dónde sería importante realizar la intervención y ampliar el programa, ¿verdad? También lo mencionaste de manera general, pero sería importante que incluyeras algunos otros aspectos clave de la calidad de agua de lluvia recolectada, por ejemplo, si van a medir parámetros microbiológicos o físico-químicos. También lo comentaste de manera general,
pero sería interesante si van a incluir en su programa barreras de instalación de distintos tipos para prevenir estos problemas, ¿verdad? También me gustaría saber si vas a evaluar la aceptación de las personas a este programa y, bueno, saber si vas a incluir entrevistas, encuestas, talleres, cómo te acercarías a las personas para que, pues, tengan aceptación, ¿no? Aunque a lo mejor varios ya lo conocen, quizá para algunas otras personas no sea tan conocido, ¿no? También saber cómo vas a evaluar los costos. En el resumen sí mencionaste algo de los mecanismos de financiamiento, pero aquí saber cuál va a ser el mecanismo, ¿verdad? Si va a haber algún subsidio, algún crédito, alguna alianza con la iniciativa privada. Podría ser algo que también menciones en tu proyecto. También considerar si van a tomar en cuenta algunas barreras técnicas, por ejemplo, la estructura de las casas, si va a ser en algún multifamiliar, si las viviendas ya son muy antiguas para que puedan tener este sistema, que tú nos dices algunas alternativas, ¿verdad? Pero sería importante también considerar esto. Y, digamos, también considerar si se le va a dar algún mantenimiento a lo largo del tiempo o solo contempla la instalación, porque, bueno, algunos de los temas principales o los problemas que a veces se presentan con los sistemas de captación de agua de lluvias es justamente el mantenimiento, ¿verdad? Entonces, tal vez también por ahí contemplar ese aspecto. Bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas Adelante, gracias, doctor, doctora. por favor. Hola, Luis Armando. Yo también, bueno, ahí retomando lo que dice la doctora Carla, yo me puse a revisar porque un amigo en la casa de su mamá tiene precisamente un SCAL, un sistema de captación de agua de lluvia. El programa lo llaman ahora cosecha de lluvia, ¿verdad? Y hay información, bueno, de entrada también, igual que en los anteriores trabajos, no encuentro ni citas ni referencias, lo cual pues en tu redacción, al menos en el documento que yo leí, todo es anecdótico, ¿no? Entonces pues hay que poner atención ahí. Yo, y contrastando información que yo busqué con la que tú presentas, por ejemplo, dice tu documento, dice, para la instalación de 62,700 sistemas de captación de agua de lluvia en 9 alcaldías. Y yo busqué en la página de la SEDEMA, en Ciudad de México, dice, en la 7ª edición del Premio al Gobierno Local Sustentable, la Ciudad de México fue galardonada por una agencia internacional en la categoría Gobierno Local con la mejor gestión de agua, gracias al programa Cosecha de Lluvia, mediante el cual se han instalado 73,000 sistemas en viviendas de 11 alcaldías. O sea, hay cerca de 9,000 sistemas que andan por ahí entre lo que dices tú o mencionas en tu documento que no está citado y lo que dice en este caso la SEDEMA. Y también en términos de alcaldías, tú mencionas exclusivamente 9 y aquí mencionan 11. Si quieres, te puedo hacer llegar la página, pero es muy fácil encontrarla. Y en cuanto a lo que mencionaba ahorita la doctora, yo también me puse a buscar cuáles son las reglas de operación del sistema, ¿no? Y del programa, ¿no? Y lo encontré prácticamente en una gaceta oficial desde enero de 2024 y vienen cerca de 50 páginas. Está muy bien detallado, donde muestran cuáles son los requisitos, que debes de ser residente de alguna de esas alcaldías, ser mayor de edad, la documentación que te piden es el CURP, comprobante de domicilio, una carta de compromiso, obviamente acceso a la vivienda y disponibilidad de tiempo. En criterios específicos de la vivienda, también lo comentaba la doctora, es una infraestructura adecuada. Hacen un estudio, van personas, porque se pueden, o más bien se van a excluir, se tienen que excluir por las condiciones
algunos departamentos o unidades habitacionales, ¿no? Por las características. En términos de mantenimiento, también debe tener un techo que pueda ser utilizado para la captación de agua, ¿no? Y hay recomendaciones, ¿no? De mantenimiento, limpieza del techo, desinfección de agua, mantenimiento periódico. Ahí lo que yo me queda un poco de duda es cómo vas a obtener cierta información, porque obviamente en el documento no se encuentra. Y una vez que ya tengas esa información, ¿qué hacer con ella? Y también retomo lo que dijo la doctora Carla. Muchos de estos programas son muy ambiciosos, pero hay que darles un seguimiento. Y en ocasiones el gobierno implementa programas, pero no le da seguimiento, ¿no? Y tampoco hay un trabajo de hacer consciente a las personas y darlo a conocer, ya sea con infografías, ya sea con algún tipo de documento en el cual se muestre todo esto que está escrito, y que en ocasiones las personas comunes, vamos a hablar de gente común, pues no tiene oportunidad ni ganas de leer, ¿no? Entonces, sería pertinente que esto también sirviera para informar al público en general, porque a lo mejor yo tengo deseos de poner un programa de cosecha de lluvia, pero pues como no sé, y como a lo mejor me va a costar, pues voy a decir mejor no, que se siga yendo el agua por donde se tenga que ir, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, Luis, yo creo que valdría la pena en tu trabajo. O sea, ya obviamente ya llevas gran camino, pero obviamente hacen falta todavía algunas cosas y darle un sentido en términos de un impacto también social, ¿sí? Más allá de los estudios numéricos y demás. O sea, vaya, ¿no? Que la gente estemos conscientes en la ciudad de que tenemos, como bien mencionas, pues la ciudad se encuentra en un estrés hídrico tremendo. Ahorita, por fortuna, Tlaloc se ha apiadado de nosotros y nos ha dejado caer su furia, ¿no? Pero el año pasado tuvimos una sequía tremenda, ¿no? Y esto seguramente con el cambio climático van a ser ciclos que se repitan, ¿no? Entonces, este programa es muy ambicioso, es una muy buena idea. Estaba escuchando que buscan que la Ciudad de México sea una ciudad de esponja. Pues sí, porque ya entubamos todos los todos los ríos, pues ahora hay que hacer algo, ¿no? Entonces hay que buscar algunas alternativas. Este programa es una muy buena idea. Y también tu trabajo podría servir para poderlo replicar en algunas otras alcaldías. Yo supongo que tú lo haces pues porque vives por ahí y también tienes acceso también a personas ahí. Quiero entender, ¿verdad? No soy adivino, pero es lógico, ¿no? Pero bueno, también como hace ratito comentábamos con tu compañera, con María Eugenia, ver la manera de esto que sirva un trabajo para poderlo replicar, porque obviamente se puede replicar tu trabajo no solamente en la alcaldía Coyoacán, ¿no? En Iztapalapa, ¿no? Iztapalapa nunca tiene agua potable, ¿no? El día que tienen aguas, pues porque llueve y se inunda todo, ¿no? Entonces, o sea, es la paradoja ahí también de la desigualdad que hay, ¿no? Social y económica que existe en la ciudad, ¿no? Desgraciadamente. ¿No? Pero bien, eso es lo que yo te puedo comentar, Luis Armando. A continuación, Carladit Mena Villalobos presentará su trabajo titulado Indicadores cualitativos en proyectos de acción climática liderados por mujeres. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Mena. Como bien dijeron, el título de mi investigación es Indicadores cualitativos en proyectos de acción climática liderados por mujeres en México. De formación soy ingeniera de desarrollo sustentable y soy estudiante de la maestría en cambio climático y biodiversidad. Me gustaría empezar con que ante la adversidad las mujeres crean la acción climática. En muchas comunidades diversas con muchísimos contextos diferentes, frente a sequías, despojos, la misma migración climática o simplemente una indiferencia institucional, hay mujeres que no se rinden, mujeres que se organizan, que enseñan, que siembran y que cultivan. Esta investigación nace al querer escuchar, pero más que escuchar, comprender y analizar su trabajo y sus historias, ya que usualmente no son medibles por los métodos tradicionales cuantitativos. Hoy quiero exponerles mi propuesta de cómo podemos aprender de ellas para poder construir herramientas que permitan reconocer, valorar, pero sobre todo replicar esas experiencias exitosas
desde una perspectiva un poco más cualitativa. Y todo esto nace un poco, o más bien el punto de partida entre esta intersección entre el género y clima, nace porque el cambio climático no nos afecta a todos por igual, es decir, no nos afecta a las mujeres por igual, a las mujeres por igual, a las infancias o a las personas de la tercera edad. Enfrentamos impactos un poco más específicos por nuestros roles, nuestras responsabilidades o incluso el mismo acceso desigual a los recursos. Algunos de estos impactos identificados fueron el aumento de estrés y carga en el sistema de cuidados, el acceso reducido a agua y alimentos. Las mujeres tenemos mayor riesgo en desastres por fenómenos naturales, la misma violencia de género y el desplazamiento, o la exclusión en procesos de tomas de decisiones, sobre todo en políticas públicas o políticas de acción climática. Entonces, esta intersección entre el género y el clima es un poco como de donde nace mi investigación. Me gustaría como abordar un poco más acerca de mi contexto, y es que aproximadamente desde hace 8 años he tenido la oportunidad de conocer a distintas mujeres que lideran proyectos ambientales comunitarios dentro de sus territorios, y a través de estos encuentros y estas historias he podido como identificar que tienen como siempre tienen como un doble impacto, porque además de cuidar la parte del medio ambiente, también se tejen comunidades, autonomías y sobre todo resiliencia comunitaria, que es uno de los ejes más importantes en cuanto a la acción climática. Entonces, estas experiencias despertaron en mí como esta curiosidad de querer entender qué es lo que realmente funciona en esos proyectos, porque es válido decir que no todos funcionan o no todos perduran en el tiempo, qué elementos son clave para su impacto y sobre todo qué herramientas faltan para que puedan ser replicados y escalados por otras mujeres. El problema en general es que muchas veces estas acciones, estos proyectos no se visibilizan adecuadamente porque justamente no entran dentro de los reportes tradicionales de evaluación o por ejemplo, reportes o memorias de sustentabilidad. Es un poco más a lo que yo me dedico y casi siempre nos vamos a lo cuantitativo porque es lo más fácil de comunicar y un poco lo que más genera como este impacto. Entonces, casi siempre se prioriza como lo cuantitativo ante lo cualitativo, y a partir de ahí la pregunta que guía esta investigación es ¿cómo podemos identificar y sistematizar indicadores cualitativos en proyectos de acción climática liderados por mujeres que permitan valorar su impacto real pero también facilitar su replicabilidad? El objetivo general es identificar patrones, elementos recurrentes e indicadores cualitativos empleados en proyectos climáticos comunitarios con liderazgo femenino, y los específicos es examinar el enfoque ecofeminista y su relación con la acción climática liderada por mujeres. Posteriormente, también proponer una sistematización de indicadores cualitativos que puedan ser utilizados como guía para el diseño, la evaluación y el escalamiento de futuros proyectos de acción climática con un enfoque de género. La investigación se divide, yo la dividí el marco teórico en 3 ejes fundamentales, y el primero es analizando que el cambio climático no solamente es una crisis ambiental, sino también puede ser un fenómeno social, ético y político que exacerba como desigualdades de otras crisis. Es decir, que por ejemplo afecta más a quienes menos han contribuido a desarrollarlo, y eso genera como esa desproporción entre los diferentes grupos. Después adopto el enfoque ecofeminista, que plantea que las relaciones de poder que oprimen a las mujeres son las mismas que también explotan a los recursos naturales. Entonces, el ecofeminismo funcionó al principio de este siglo como un método de denuncia, pero que también propone nuevas formas en los sistemas de cuidados, como la reciprocidad y organización, que muchas veces nace desde lo comunitario o desde lo local, y usualmente esas son el tipo de soluciones que se priorizan, es decir, desde lo local para ir a lo global y no al revés. Y en tercer lugar, me centro en indicadores cualitativos como una herramienta que es poco explorada en proyectos climáticos, sobre todo en cuestión como de reportes y de evaluaciones, porque permiten captar un poco más lo simbólico, lo relacional, lo territorial, etcétera, lo que realmente puede llegar a sostener procesos comunitarios y hacerlos perdurar más en el tiempo.
Leí, cuando comencé esta investigación, uno de los primeros libros que leí es Ecofeminism, y encontré esta cita que fue un poco como el parteaguas de decir, creo que lo que estoy planteando como que tiene un poco de sentido, que es que la sostenibilidad comienza en el cuerpo que cuida, no en la estadística que mide, y eso como que resume y engloba un poco lo que quiero lograr con esta investigación. Pasando a la metodología, yo elegí obviamente una metodología cualitativa, pero también crítica y multiescalar, porque mi interés no es contar impactos, sino más bien comprender como estos procesos que muchas veces son intangibles. Las herramientas que estoy empleando incluyen entrevistas semiestructuradas con las líderes de estos proyectos, la revisión documental interna y externa de ellos, y la cartografía social para visualizar conexiones entre prácticas, entre saberes, entre redes comunitarias o incluso entre historias. Estos son algunos de los proyectos que tengo incluidos hasta este momento, y cada uno aborda cierto tema de la sustentabilidad muy diferente. También tienen diferentes formas de organización, es decir, hay empresas, hay asociaciones civiles, colectivos, asociaciones, y también hay una financiera para empresas sostenibles. Para mí es importante, o para mí fue muy importante establecer desde el inicio que el foco son los proyectos, que si bien las mujeres son clave como lideresas y son el común denominador entre ellos, no son el objeto exclusivo de un análisis individual, porque si no estaríamos como cayendo más como un análisis de la persona y no del proyecto. Y los avances y resultados esperados, lo dividí un poco más como una lista de procesos. Lo que ya tiene es todo el desarrollo del marco teórico, que la verdad es muy extenso, como el poder explicar y sustentar y fundamentar que a las mujeres nos afecta diferente el cambio climático y tenemos como impactos muy específicos que a veces son un poco como difíciles de medir. La delimitación de casos e identificación de más proyectos, creo que tengo una cantidad como un poco más grande que la que tenía al inicio. Algunos de estos proyectos tengo como el privilegio de conocer a las personas que los lideran, otros apenas lo estoy encontrando y haciendo como este contacto. Y también ya se tiene la elaboración y validación de estos instrumentos metodológicos que voy a utilizar para hacer las entrevistas y poder entender un poco más su historia, las cosas que les han funcionado, comunes denominadores entre ellas, y ahorita me encuentro en la solicitud, elaboración y programación de entrevistas. Algunas ya están hechas, algunas apenas estamos como en el primer contacto, otras estamos esta parte de agendarla, y después se plantea hacer una revisión documental y el análisis de estas entrevistas, para después generar la propuesta de indicadores cualitativos, y a largo plazo se plantea contribuir a una transformación en cómo entendemos el impacto en lo climático, que no solamente se mida en métodos cuantitativos, sino que también se pueda medir en comunidad, en cuidado y en justicia ambiental. Y me gustaría cerrar con esta frase, que creo que resume muy bien un poco el pensar que tengo acerca de esta investigación, que es que lo que no se mide no se financia y lo que no se reconoce no se escala. Y muchas gracias por su tiempo y espero muy atenta a todas sus recomendaciones y sugerencias y comentarios. Muchas gracias por tu presentación. Continuamos con la retroalimentación. Adelante, doctora. Sí, gracias por tu presentación, Carla. Pues es muy interesante en el sentido de generar indicadores cualitativos para pues comprender cómo la acción climática liderada por mujeres, pues ahora sí que tiene un impacto, ¿no? En cómo percibimos la justicia social y el enfoque ecofeminista. Considero que sí hay algunas cosas que estás trabajando apenas en tu metodología, pero es importante que sí especifiques qué criterios vas a considerar para elegir a tus proyectos como representativos. De alguna manera lo mencionas, pero sí es importante que pues lo estandarices, ¿verdad? Por ejemplo, el tamaño del proyecto, cuánto duró, qué tanto reconocimiento tiene, por los resultados que ofrece. Entonces, esto es importante como para saber por qué seleccionaste estos y por qué dejas afuera otros, ¿verdad? También en el resumen mencionaste que tenías datos de diferentes países, sobre todo latinoamericanos, ¿no? En México, Colombia.
Entonces, es importante que detalles si tu análisis va a ser comparativo a un contexto nacional o lo vas a identificar como un contexto latinoamericano, cómo vas a hacer ese criterio de selección, ¿verdad? También es importante que nos hagas más explícito cómo vas a integrar la teoría a la construcción de tus indicadores para que los podamos nosotros interpretar, quienes no conocemos mucho de estos temas, ¿verdad? Y también sería interesante que mencionaras cómo estos indicadores podrían contribuir a políticas públicas, a prácticas comunitarias que mejoren nuestra relación con el ambiente, ¿verdad? Entonces, pues lo principal es esto, ¿no? Identificar los criterios y hacer bien explícito cuál es esa selección y que garantice que estás incluyendo varios contextos socioculturales de acuerdo a lo que tú identificas como tu criterio de selección, ¿verdad? Si va a ser nacional, latinoamericano. Sería interesante también saber si tu herramienta nos va a permitir evaluar otros proyectos o va a estar solamente específico para proyectos ecofeministas. Entonces también es importante que con esta selección regional pues abordes diferencias culturales, económicas, políticas, de esas diferencias que puede haber entre países, ¿verdad? Entonces, lo más importante es que especifiques cómo vas a construir y validar esos indicadores cualitativos y sobre todo que describas qué esperas con esta propuesta metodológica y si puede ser aplicada a diferentes contextos, ¿verdad? Entonces, ese sería mi comentario en ese sentido para que quienes no tenemos mucho conocimiento de estos temas, pues podamos pues hacer como esta comparativa o comprender mejor cómo van a utilizarse, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. De mi parte es todo mi comentario. Adelante, doctor. Hola, Carla. Buenas tardes. El resumen que yo leí no tiene ninguna cita ni ninguna referencia. Toda la redacción también es anecdótica, entonces eso debe de cambiar sustancialmente tanto en tu presentación como, porque ahorita ya mencionas, ¿no? Ya encontré este documento, hay que citarlo y hay que poner la referencia, porque si no, pues todo queda de nuestro ronco pecho, ¿verdad? Ese es en principio. En segunda, yo te iba a preguntar, pero también ahorita nos acabas de aclarar, ¿por qué darle ese enfoque de género? Lo cual me parece muy, muy pertinente, ¿eh? Y también nos mencionaste, pero hace falta que lo escribas, el por qué darle ese enfoque, ¿no? Más allá de que los programas estén liderados por mujeres, lo cual es muy importante porque además los efectos del cambio climático a quien más impactan es a las mujeres, porque en muchas comunidades, en muchos lugares, quien se queda a cargo de la casa, de la educación de los niños, del mantenimiento de la propia casa, de la búsqueda de alimentos, pues son las mujeres, ¿no? Y a quien afecta en un principio esos cambios climáticos, pues es a toda la comunidad, pero en específico y en primera instancia, en efecto, a las mujeres. Pero obviamente hay que sustentarlo, ¿no? No nada más hay que decirlo, ¿no? El por qué, ¿no? Es importante que lo sustentes. Y sí hay bibliografía y hay estudios que lo sustentan. Entonces, vaya, esa parte, ¿no? En cuanto a la parte de los indicadores cualitativos, como ahorita te comentaba la doctora, ya también hay algunos ejemplos de indicadores cualitativos muy bien definidos, ¿no? De entrada, lo que es la percepción del cambio climático, o sea, cómo lo perciben las personas, el conocimiento que tienen sobre el cambio climático, es decir, qué saben las personas sobre las causas y las consecuencias, las actitudes y comportamientos también los puedes tomar como un indicador, las participaciones comunitarias, el sentido de pertenencia y arraigo, el bienestar y calidad de vida, cuando se hace algún proyecto, si mejora o no mejora su calidad de vida, y obviamente la satisfacción del proyecto. Entonces, hace falta que los menciones, o esos indicadores, o los que tú consideres, y que de alguna manera los hagas visibles, porque solamente, pues, en este caso, los tienes a lo mejor muy bien claros tú, pero
no están presentes en el documento, o sea, y pues todos los demás no lo sabemos, ¿no? En cuanto a lo que te preguntaba también la doctora Carla, yo leí que, y la verdad me alarmó, por no decirte que me preocupó, de ver que me dicen, este proyecto tiene presencia en México, Colombia, Perú y Ecuador. ¿Has tenido tu oportunidad de platicar con gente en esos diferentes países? Porque más allá de lo documental, vaya, ¿cómo vas a hacerles preguntas o cómo vas a percibir todas esas sensaciones cualitativas de las personas que viven en esas comunidades, ¿no? O sea, suena muy ambicioso, pero yo no sé si tengas el tiempo y los recursos para hacerlo en todos esos países. Si lo tienes, pues adelante, pero se me hace un poco arriesgado, ¿no? Bueno, al menos eso fue lo que yo leí y dije, bueno, me parece un poco aventurado, ¿no? Pero bueno, eso es decisión tuya, ¿no? En términos de eso, ¿no? Y bueno, no había visto yo la pregunta de investigación, tampoco en el documento viene, y en la parte metodológica sería importante, hay algunos métodos cualitativos que se consideran interpretativos, de hecho en la UCA de metodología de la investigación cualitativa y social se les hace ver, y si recuerdas, está la teoría fundamentada, la etnografía, la fenomenología, está la hermenéutica y el análisis del discurso. Yo creo, bueno, no sé, tu mejor opinión, que por las características de tu trabajo tendrías que apegarte a la parte de la fenomenología, ¿no? Que a final de cuentas es donde se busca comprender la esencia de experiencias humanas, en este caso el cambio climático, a través de la descripción detallada de fenómenos y cómo se manifiestan estos, ¿no? Entonces, vaya, hace falta que lo escribas también. Ajá. ¿Y cómo vas? ¿Cuándo obtuviste esa información? ¿En dónde lo obtuviste? O sea, toda la parte metodológica sí es importante porque muchas veces la gente piensa que los estudios sociales es nada más aventar rollo, ¿no? Y deben de estar muy bien estructurados, ¿no? O sea, ahí yo te recomendaría que le dieras una revisada a tu UCA de metodología y vieras, ¿no? De alguna manera, si vas a hacer entrevistas estructuradas, semiestructuradas, cómo vas a recopilar esa información a través de, o si ya lo hiciste, a través de videos, y que esté sustentado, ¿eh? Porque muchas veces, y va a sonar feo lo que voy a decir, y eso es para todos, pues escucharíamos información, tú ponle, ¿no? Sí, tú ponle, pero alguien puede decir, oye, podría ver yo esas grabaciones, podría ver yo eso que está diciendo la gente, porque entonces ese trabajo pues sería obra solamente del intelecto y creación de las ideas de una sola persona, ¿no? Y no de la percepción que tienen en este caso las comunidades, que yo creo que vale mucho la pena, ¿no? Entonces tu trabajo también me parece muy interesante, me gustó mucho que le dieras ese sentido, el enfoque de género, pero obviamente hay que sustentarlo, ¿no? Más allá de que a mí me pueda gustar, o a ti obviamente te guste, hay que darle un sentido el porqué, ¿no? Y te repito, hay suficiente bibliografía para hacerlo, más allá de que creamos que además de todo es correcto, ¿no? Repito, hay estudios que indican que el impacto en el cambio climático, en efecto, afecta en primera instancia a los menos favorecidos económicamente y a niños, mujeres y ancianos, ¿no? Entonces, por fortuna, no todos somos Estados Unidos ni China, ¿no? Si no, ya nos hubiéramos acabado el planeta hace 200 años, ¿no? Porque ellos gastan energía y contaminan como nadie, ¿no? Pero desgraciadamente los países del tercer mundo somos muchas veces los que pagamos los platos rotos, ¿no? Entonces, pues hace falta poner muchas referencias bibliográficas y obviamente, bueno, citas y referencias, ¿vale? Y todo lo que leas, ve haciendo una carpeta, ¿sí? Y obviamente identifica cómo parafrasear, cómo tomar información para obviamente ponerlo sustentarlo en tu trabajo, ¿no? ¿Sale? Hay mucha bibliografía que tienes que meter y bueno, obviamente eso es para todos, ¿no? Porque no es nada más cuestión de que a mí se me ocurran cosas, ¿no? Lo mismo es para
Luis Armando, para Iván y para María Eugenia. De mi parte es todo. Agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y esta asistencia al 8º coloquio de investigación de posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 450 trabajos de 113 estudiantes, perdón, de 113 mesas diferentes, con 125 expertos que son nacionales o internacionales. Es un gran logro del posgrado y no queda más que reiterarles nuestro agradecimiento. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Buenas tardes.